Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre un tema que honestamente está en boca de todos: Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el actorazo turco que nos robó el corazón a muchos con su encanto y talento. Y como el título lo dice, vamos a desentrañar un misterio, o bueno, al menos intentar hacerlo. ¿Qué significan las flores que envió Kerem Bürsin? ¿Amor? ¿Reconciliación? ¿O simplemente un gesto de amistad, o tal vez un simple y llano saludo profesional? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las especulaciones, las fuentes y los rumores, todo para descubrir la verdad. Antes de empezar, ya saben la rutina, ¿verdad? Suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades y todo lo que nos apasiona. Me encanta tenerlos por aquí. Y si son nuevos, muchas gracias por estar. Así que sin más preámbulos, pongámonos en marcha. Este misterio de las flores de Kerem Bürsin comenzó a circular por las redes sociales y los medios de comunicación hace poco. Y la verdad es que generó un revuelo considerable. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, Kerem es un hombre, digamos, reservado en cuanto a su vida personal. Nunca ha sido de esos que ventilan todo a los cuatro vientos. Así que cada movimiento suyo es analizado con lupa y con justa razón. La historia de las flores se relaciona con una persona muy especial, su expareja, la también actriz turca Hande Erçel. ¿Recuerdan a Hande? Claro que sí. Protagonista de la exitosa serie Love is in the Air y quien, además, fue pareja de Kerem durante un tiempo. Su relación fue, por decirlo suavemente, un fenómeno. Los fans los amaban, los medios los perseguían, y todo parecía un cuento de hadas. Hasta que, lamentablemente, llegó el momento de decir adiós. La ruptura de Kerem y Hande fue un golpe para muchos. No hubo grandes dramas públicos, pero la tristeza se notó sobre todo en sus fans. Después de la separación, cada uno siguió con sus proyectos. Hande se ha enfocado en su carrera actoral y ha estado bastante activa en redes sociales. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos importantes y, como les decía, se ha mantenido discreto. Ahora bien, ¿qué ocurrió con las flores? Según los rumores y las fuentes que han investigado el tema, Kerem habría enviado un arreglo floral a Hande. La noticia corrió como la pólvora. ¿Qué tipo de flores eran? ¿Cuál fue el motivo del envío? ¿Reconciliación? ¿Un gesto de buena voluntad? ¿O tal vez solo una cortesía por algún evento profesional? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos por analizar las posibles motivaciones, profundizando en cada una de ellas y explorando las implicaciones que podrían tener. *** 1. La reconciliación, un sueño hecho realidad, ***. La posibilidad de una reconciliación es, sin duda, la que más ilusión genera en los fans. El amor, como sabemos, es un sentimiento complejo y a veces impredecible. Las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar huellas profundas. Los recuerdos compartidos, la conexión emocional y el cariño que existió en su momento pueden perdurar a pesar de la separación. En el caso de Kerem y Hande, su historia de amor fue vivida intensamente por el público. La química que irradiaban en Love is in the Air trascendió la pantalla y se materializó en una relación real. Verlos juntos, felices y enamorados, era un deleite para sus seguidores. Por eso, la noticia de su ruptura fue tan dolorosa. Muchos no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. La idea de una reconciliación, por tanto, es un anhelo legítimo. La esperanza de que el amor pueda triunfar sobre las adversidades, de que las segundas oportunidades existan, es algo que resuena en el corazón de muchos. El mundo del espectáculo está repleto de ejemplos de parejas que, tras separarse, han vuelto a encontrarse y han rehecho sus vidas juntas. Ahora bien, hay que ser realistas. Si realmente existiera una posibilidad de reconciliación, es muy probable que se mantuviera en secreto. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a la privacidad. Una relación, especialmente en sus etapas iniciales, es algo íntimo que necesita ser protegido. Someterla al escrutinio público, a las expectativas de los fans y a la presión mediática, podría ser contraproducente.
Un envío de flores en este contexto podría ser interpretado como una pista sutil, un gesto simbólico que indicaría un acercamiento. Sin embargo, también podría ser una simple coincidencia, un malentendido o una interpretación errónea. ***2. El gesto de buena voluntad, madurez y respeto ***. La segunda posibilidad es que el envío de flores sea un gesto de buena voluntad, un acto de cortesía y respeto. La madurez emocional, como decíamos, puede ser clave en las rupturas amorosas. Aunque una relación termine, no significa que deba terminar la amistad o el respeto. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales y personales suelen estar entrelazadas. Los actores y actrices, al trabajar en proyectos conjuntos, establecen lazos que pueden perdurar más allá de las relaciones sentimentales. El apoyo mutuo, la admiración profesional y el cariño personal pueden coexistir incluso después de una separación. Un envío de flores en este contexto podría ser una forma de expresar buenos deseos, de celebrar un éxito profesional, o de simplemente demostrar que, a pesar de la ruptura, existe una relación cordial y respetuosa. Podría ser un gesto de apoyo ante un nuevo proyecto, un cumpleaños, un logro personal, o cualquier otro momento significativo en la vida de Ande. Este tipo de gestos son comunes en el mundo de la farándula. Los colegas se felicitan, se animan y se apoyan mutuamente independientemente de sus relaciones personales. La camaradería, la empatía y el respeto son valores importantes en la industria del entretenimiento. ***3. La motivación profesional, una cortesía entre colegas ***. La tercera posibilidad, y no por ello menos probable, es que el envío de flores tenga una motivación estrictamente profesional. Kerem y Ande, como ya hemos mencionado, han compartido proyectos y, a pesar de la ruptura, mantienen una relación cordial. En el mundo del espectáculo, es común que los actores y actrices se envíen gestos de apoyo y reconocimiento. Un envío de flores podría ser una cortesía por el lanzamiento de un nuevo proyecto de Ande, por un premio, o por cualquier otro logro profesional. Este tipo de gestos son una forma de fortalecer los lazos profesionales, de mostrar admiración por el trabajo del otro y de mantener una imagen positiva en la industria. La competencia, aunque exista, no siempre implica enemistad. La colaboración, el apoyo mutuo y el reconocimiento del talento ajeno son valores importantes en el mundo del cine y la televisión. Analizando las fuentes, ¿qué podemos creer? Una vez que hemos analizado las posibles motivaciones, es fundamental analizar las fuentes de información. ¿De dónde proviene la noticia del envío de flores? ¿Son fuentes confiables? ¿Qué credibilidad tienen? En este caso, la mayor parte de la información proviene de las redes sociales, de los medios de comunicación turcos y de los portales de noticias especializadas en celebridades. Es importante ser críticos con este tipo de información. La mayor parte de ella es especulativa, basada en rumores y en lo que han filtrado algunas fuentes anónimas. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los fans, con su entusiasmo y su pasión, a menudo comparten información sin verificarla ni contrastarla. Los medios de comunicación, por su parte, a menudo buscan noticias sensacionalistas para atraer a su audiencia. La clave para analizar este tipo de información es ser críticos. Hay que contrastar la información, verificar las fuentes y no dejarse llevar por la emoción. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con derecho a la privacidad. En este caso, la verdad es que no existe una confirmación oficial sobre el motivo del envío de flores. Ni Kerem ni Ande ni sus representantes han hecho ninguna declaración al respecto. Lo cual, por cierto, no es de extrañar. Prefieren mantener su vida privada. El papel de los fans, entre la esperanza y la realidad Los fans, como parte activa de este universo de celebridades, jugamos un papel importante. Somos quienes consumimos su trabajo, quienes los apoyamos, quienes soñamos con ellos. Pero es importante recordar que somos, en última instancia, espectadores. Es normal que nos sintamos involucrados en la vida de las celebridades, que nos preocupemos por ellas, que queramos saberlo todo. Pero es fundamental mantener una perspectiva realista. Las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, con sus propios sentimientos, y con derecho a su privacidad. La especulación, los rumores y las teorías son parte de la diversión, pero no deben convertirse en una obsesión.
Es importante disfrutar del entretenimiento, pero sin olvidar que la realidad a veces es diferente a lo que imaginamos. Asterisco asterisco el misterio de las flores, una reflexión sobre la fama y las relaciones asterisco asterisco. El misterio de las flores de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de su exposición pública, son seres humanos con sus propias vidas, con sus propios sentimientos y con derecho a su privacidad. Nos invita a ser críticos con la información que consumimos, a verificar las fuentes y a no dejarnos llevar por la emoción. Nos invita a disfrutar del entretenimiento, pero sin olvidar que la realidad a veces es diferente a lo que imaginamos. El gesto de Kerem Bürsin, sea cual sea su motivo, es significativo. Demuestra que a pesar de la ruptura, existe respeto y cariño entre ellos. Y eso, de alguna manera, es bonito. Asterisco asterisco el debate y la especulación, parte de la diversión asterisco asterisco. El debate y la especulación sobre el misterio de las flores de Kerem Bürsin seguirán. Y eso es parte de la diversión. Nos gusta analizar cada detalle e imaginar posibles escenarios y compartir nuestras opiniones. La verdad probablemente solo la conozcan Kerem y Hande. Pero eso no impide que podamos soñar, que podamos analizar cada detalle, que podamos disfrutar del entretenimiento. El misterio de las flores de Kerem Bürsin seguirá siendo un tema de conversación entre los fans y los medios de comunicación. Y eso, de alguna manera, es bueno. Mantiene viva la llama del interés, la curiosidad y la esperanza. Asterisco asterisco un llamado a la reflexión, más allá de las flores asterisco asterisco. Más allá del misterio de las flores, es importante reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. A menudo los medios de comunicación y las redes sociales se centran en la vida personal de las personas famosas, olvidando que tienen derecho a su intimidad. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, con sus propios sentimientos y con derecho a su privacidad. No debemos juzgar, criticar ni especular sobre sus relaciones personales. Debemos respetar sus decisiones y proteger su intimidad. En un mundo cada vez más expuesto, es importante preservar el derecho a la privacidad. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a vivir su vida con tranquilidad y sin ser constantemente acosadas por los medios de comunicación y las redes sociales. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Seguiremos viendo gestos entre Kerem y Hande? ¿Habrá alguna declaración oficial? Es probable que en el futuro sigamos viendo rumores y especulaciones sobre su relación. Los fans y los medios de comunicación seguirán analizando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Lo más probable es que tanto Kerem como Hande sigan manteniendo su privacidad y no hagan ninguna declaración oficial sobre su relación. Prefieren mantener su vida personal fuera del foco público. Es importante respetar su decisión y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Debemos centrarnos en su trabajo, en sus proyectos y en su talento. Asterisco asterisco conclusión, el misterio sigue abierto asterisco asterisco. En conclusión, el misterio de las flores de Kerem Bürsin sigue abierto. No tenemos una respuesta definitiva sobre el motivo del envío. Podemos especular, podemos soñar, podemos analizar cada detalle, pero la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Lo que sí podemos decir es que el gesto, sea cual sea su motivo, es significativo. Demuestra que a pesar de la ruptura, existe respeto y cariño entre ellos. Y eso, de alguna manera, es bonito. El misterio de las flores es un recordatorio de la naturaleza de la fama y de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos invita a ser críticos con la información que consumimos, a respetar la privacidad de las celebridades y a disfrutar del entretenimiento sin olvidar la realidad. Asterisco asterisco un mensaje final, disfruten del viaje asterisco asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y entretenido. Como siempre me encanta compartir con ustedes estos temas que nos apasionan tanto. La verdad, me divierto muchísimo investigando, hablando y debatiendo sobre el mundo del entretenimiento. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significaron las flores de Kerem Bürsin? ¿Apuestan por la reconciliación? ¿O creen que hay otra explicación? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus ideas, sus esperanzas. Y no se olviden de dejar su like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el mundo de las celebridades. Ayúdenme a hacer crecer este canal. Y por supuesto, suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me emociona mucho tenerlos por aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden a seguir disfrutando de la vida y del entretenimiento. Chao.